Muy buenos días a todos los que se conectan a esta hora de la mañana, que han atendido esta invitación que les hemos hecho desde Fendipetróleo Nacional, administrador del Fondo Soldicom, para esta vigencia que ya está próxima a terminar. Agradecemos que le hayan dado clic al enlace remitido y que estén aquí presentes para esta antepenúltima charla de esta vigencia, la última de este tema de EDS Seguras, que muy amablemente la compañía de seguros Allianz y el intermediario de seguros nos han facilitado para ayudarnos en la comprensión de estos temas que son tan importantes para la estación de servicio. Gracias a todos los que se han conectado, a los que nos han manifestado interés. Antes que nada, quiero darles dos pequeños avisitos que son importantes. Y es que el próximo miércoles 18, próxima semana, el miércoles de la próxima semana, tendremos nuestra Asamblea General Ordinaria de Aportantes número 69. Perdón, aquí estoy. Número 69 en la ciudad de Bogotá, en el Hotel Grand Hyatt, a partir de las 9:30 de la mañana. Ya el proceso de acreditación terminó, estamos en el proceso de consolidación de la información, de todos los asistentes, de los que otorgaron poder de representación, y nuestra gran cita será el miércoles 18 de febrero, 9:30 de la mañana en el Hotel Grand Hyatt. Así que muy atentos a seguir este, que es el evento principal del Fondo Soldicom, ¿no? El evento anual que concentra la atención, particularmente este año por la elección también de la nueva Junta Directiva para el periodo 2026-2028. Entonces, están todos muy informados de este tema que obviamente va a trascender a todos los aportantes del Fondo Soldicom. El otro anuncio importante es que tendremos, aparte de esta, dos charlas adicionales. Una la tendremos el 24 de abril, con el cual cerraremos nuestro surtidor jurídico online de este año. Recuerden que este año hemos utilizado 3 estrategias en esta herramienta de charlas MIT. Una es esta, que es la EDS Seguras, que llegó a su 3er año consecutivo. La otra es el surtidor jurídico online, que nos apoya el área jurídica del Fondo Soldicom, y la otra es Estación MIT para temas de coyuntura que tienen que ver con las estaciones de servicio. Así que 24 de febrero, la última charla de estación de charlas MIT, que es la última, y va a ser la última también de surtidor jurídico online, para que estén muy, muy atentos. Ya les haremos llegar la invitación correspondiente. Y el 26 de febrero, jueves, a las 10 de la mañana, tendremos nuestro último episodio de Canopy en vivo, con toda la rendición de cuentas del administrador del Fondo Soldicom. Tenemos a don Raúl Faragoso ahí como invitado especial, y a todos los líderes de los proyectos del Fondo Soldicom. Muy pendientes. Del 26 de febrero estaremos haciendo esa rendición de cuentas de esta administración. Como siempre, agradecemos mucho la presencia de todos ustedes acá en esta cita que nos convoca. Agradecemos su respeto por el tema, apagar la cámara cuando es debido, apagar el micrófono. Por ahí tenemos un micrófono encendido. No sé, ¿quieres? Ya lo miramos. Para pues entender claramente la explicación del expositor. Y pues la dejo entonces con Liliana Acevedo, que es nuestra aliada en todo este tema de los seguros que tienen que ver con las estaciones de servicio, que está en la ciudad de Medellín y que muy cordialmente, muy amablemente nos atiende hoy y nos genera este espacio para que todos entendamos la importancia de la póliza PYME para estaciones de servicio, que es la famosa todo riesgo. Y ella nos va a explicar un poco los detalles de esta póliza, que es muy importante como complemento a la póliza RCE, que es la obligatoria para poder operar la estación de servicio. Liliana, sin más antesala, tienes la palabra. Adelante, muy buenos días y muchas gracias por tu apoyo. Hola Mauricio, buenos días, un saludo especial para todas las personas que aceptaron esta invitación y están conectadas con nosotros el día de hoy.
Bueno, si Hola, quieres. Mauricio, ¿me escuchas? Sí, sí, ¿Me adelante. escuchas? Adelante. Ah, Y te escuchamos. claro que sí. ¿Tú me das la introducción o arrancamos de una vez? Arranquemos de una vez ya. Tuya Bueno, es la palabra perfecto, y tuyo es el espacio. listo. Bueno, como les decía, gracias a todos por estar aquí. La idea es que conozcamos de forma general el convenio que tiene el actual administrador con la compañía Allianz de la póliza PYME, multirriesgo, todo riesgo o modular, como se conoce en el mercado, para las estaciones de servicio. Esta sería una póliza complementaria a la póliza de responsabilidad civil extracontractual que tienen las estaciones y donde nosotros aseguramos ya los bienes como tal, nuestro patrimonio como tal. Siguiente. Entonces, como les hacía la introducción, todas las estaciones de servicio deben tener una póliza obligatoria de responsabilidad civil extracontractual para dar cumplimiento al decreto reglamentario. Esa póliza fue renovada el 1 de agosto del año pasado, tiene vencimiento ahorita el 31 de julio de este año, y esa póliza, el tomador es el Fondo Soldicó, una póliza de RC donde se indemnizan todos los daños que la estación de servicio le haga a los terceros. Siguiente. De la póliza que vamos a hablar en este momento, la diferencia inicial sería que esto es una póliza voluntaria, no es exigida por ningún decreto ni ninguna norma. Digamos que está en la conciencia de cada propietario de estación de servicio entrar a contratar una póliza, como se los decía, PYME, multirriesgo, todo riesgo modular, como se pueden encontrar en el mercado, para blindar los otros bienes y los otros riesgos inherentes a la estación de servicio. Esto es un contrato que hace la persona natural o jurídica propietaria de la estación de servicio, que vendría a ser el tomador y asegurado en la póliza, con una con una compañía de seguros establecida en Colombia, y en este caso, pues, si van a tomar el convenio que tiene Fendipetróleo, sería a través de la compañía Allianz. Siguiente. Las coberturas que nos ofrecen las pólizas normalmente que encontramos en el mercado, pues relativamente son las mismas. Aquí lo que tenemos que tener presente y mirar con detenimiento es el límite que nos ofrecen las compañías y los deducibles que nos ofrecen las mismas para los amparos, los cuales voy a leer. Incendio, explosión, choque de vehículos y aeronaves. Aquí en choque de vehículos sí quisiera hacer una aclaración. Recibimos muchas llamadas en la vigencia de estaciones de servicio que tienen inconvenientes de clientes que se chocan en los predios de la estación de servicio. ¿Sí? Entonces nos llaman que porque les están haciendo el reclamo, que cómo les van a colaborar. Entonces aquí se tiene que mirar en la responsabilidad que tenga la estación de servicio frente a los hechos, y no es culpa de la estación que dos vehículos que están siendo atendidos dentro de la misma se choquen. Para eso existe la póliza de automóviles, que digamos que de forma responsable los dueños de los vehículos debieron contratar, y a través de esa póliza de autos pues hacer el reclamo respectivo por daños materiales al vehículo, o sea, por pérdidas parciales. Listo. Aquí choque de vehículos es cuando un vehículo ingresa a la estación de servicio y por alguna falla mecánica nos causa un daño en la estación, un perjuicio, nos daña uno de nuestros bienes. Entonces digamos que por ahí sería, este sería el amparo por el cual se reclamaría. Listo. Anegación, terremoto, temblor, erupción volcánica, maremoto, tsunami, huracán y tornado, huelga azonada, motín, conmoción civil o popular, actos malintencionados de terceros, sabotaje y terrorismo. En este tema de daños, actos malintencionados de terceros, la invitación es que si ustedes ya tienen contratada una póliza multirriesgo o PYME, revisen muy bien el límite que las aseguradoras están dando en este momento para este amparo, porque desde hace más o menos unos 2 años las compañías de seguros y los reaseguradores ajustaron el límite para Colombia, para este amparo que es tan importante, y muchas de las propuestas que uno ve en el mercado no llegan sino hasta el 50%, 60, 70%, no dan una cobertura al 100%. Entonces es uno de los amparos más importantes en los cuales estamos en riesgos del día a día, y la contratación sí debe ser por el límite máximo. Sustracción con violencia. Aquí es importante que tengan claro que no es solamente violencia a las personas, a los empleados, sino que también es violencia a los bienes. Se entraron a la estación, me violentaron una puerta, me dañaron unas rejas, bueno, etcétera. Entonces, esto se connota como sustracción con violencia. Rotura de maquinaria.
daños equipo eléctrico y electrónico, lucro cesante. El lucro cesante es por donde yo le solicito a la compañía de seguros que me proteja la utilidad bruta de mi negocio, de mi estación, incluida los costos fijos. Recuerden que esto debe ser una proyección anualizada y no debe ser una cifra vencida. Cuando se contrata la póliza es importante que yo con el contador y el administrador financiero, revisor fiscal, determine muy bien la cifra, porque la compañía de seguros en el momento de la indemnización, cuando yo tengo asegurado el lucro cesante, lo que hace es que se sienta con el administrador y propietario de la estación a revisar toda esta información contable y financiera, desde si el siniestro ocurrió el 13 de febrero del 2026, pues me van a solicitar toda la información financiera desde el 13 de febrero del 2025 y una proyección al 13 de febrero del 2027. Listo, entonces esto es una cifra muy contable, es una cifra que tiene que ser muy clara, porque en un evento donde se ve involucrado el daño material de mi bien y por eso yo debo paralizar la estación de servicio unos días, entonces este es el garantizado que la aseguradora me va a dar por esos días que yo no voy a laborar. Y recuerden que si yo cierro la estación de servicio parcialmente, igual yo debo responder por ciertos gastos que son, por ejemplo, los servicios públicos, los impuestos, la nómina, pues estos no se deben suprimir, entonces es necesario que la compañía de seguros esté conmigo acompañándome en este evento. Y muchas veces el lucro cesante puede ser más alto que el mismo daño material. Es decir, tuve una rotura de un tanque, tuve que cerrar un tiempo la estación de servicio de forma parcial, no total, porque de todas maneras el lucro la aseguradora no solamente lo va a pagar si cierro del todo, no, también es si yo tengo ceso operaciones parcialmente. Entonces, aquí es importante determinar que para que la aseguradora me indemnice el lucro, debe haber un daño material, ¿cierto? O sea, debo tener un perjuicio con un bien mío que haga que yo tenga que cerrar la estación, que no pueda prestar un servicio para que se active el lucro cesante. ¿Está bien? Les cito un ejemplo. En estos días nos llama una estación de servicio que tuvo un hurto, ¿sí? Se le entraron a la estación y le vaciaron la caja. Entonces me llamó a decirme que cómo activaba el lucro cesante. Entonces resulta que no hubo daños materiales en la sustracción, ellos pudieron seguir trabajando normal, entonces ahí no hubo ninguna parálisis de la actividad. Entonces no da lugar a que se activen las dos coberturas. Caso diferente, donde yo hubiese sido de pronto, hubiera tenido la misma sustracción, el mismo hurto, generado por un acto malintencionado, un tercero, me hubiesen puesto un petardo o algo así, pues porque nos ha pasado, y entonces eso sí hace que yo tenga que cerrar unos días la estación mientras organizo el predio, entonces ahí sí se activaría la cobertura del lucro. Listo. Responsabilidad civil extracontractual, esto es una RC en adición a la básica que tenemos a través de Soldicom. Aquí digamos que lo que trato es de blindar los perjuicios que se le hagan a terceros con mi predio, con mi labor y con mi operación. Es importante que tengan claro que el amparo de responsabilidad civil es el que yo, entre más capacidad tenga en la estación de contratar más alto, es el que debo tener más conciencia que tengo que tener mejor asegurado. Porque recuerden que en responsabilidad civil no solamente se indemnizan los daños materiales, sino que aquí también se puede perjudicar a las personas. Y es donde de pronto los perjuicios pueden ser mayores. ¿Está bien? Y también por acá, válido pues como hacer la cuñita, recuerden que a través del Fondo Soldicom se hizo un convenio con la compañía Sura para una póliza de responsabilidad civil que puede operar en adición a la póliza de Soldicom, puede operar en adición a la póliza PYME o puede operar como única póliza de cubrimiento para las estaciones de servicio donde yo blindo esos daños a terceros que no me está blindando la póliza básica de Soldicom. Y adicional a eso, inmerso dentro de esa contratación, está la cobertura de errores en el suministro de combustible. ¿Listo? Entonces, que es uno de los eventos que más nos reclaman y que desafortunadamente por el desconocimiento de la cobertura de la póliza de Soldicom, todavía nos solicitan que sean atendidos a través de esta póliza. La póliza de Soldicom no tiene la cobertura de errores en el suministro de combustible.
desde hace ya varias vigencias. Digamos que esta cobertura no está dentro de los parámetros que exige de aseguramiento el decreto. Entonces, digamos que casi que se convierte en una obligación de la estación blindar este tipo de eventos, porque vuelvo, les informo, o sea, es el más frecuente, es el de los que más nos reclaman, y digamos que sí hemos tenido eventos de alto costo porque han sido perjudicados vehículos de de alta gama, perdón, digamos que la frecuencia en el reclamo es donde hace que sea de difícil contratación, porque esto va directamente a la liquidez de las aseguradoras. Entonces se va volviendo un amparo que no es muy atractivo en cuanto a cifras para una compañía. Entonces aprovechen el convenio que se hizo en condiciones diferenciales, con primas únicas, con deducibles muy competitivos, porque digamos que el acompañamiento y de que ustedes vinculen las pólizas es que nosotros al interior del operador y del administrador podemos lograr conseguir contratos bien importantes y bien buenos para todos ustedes. El amparo de manejo global comercial es por donde yo aseguro todo el tema de hurto por parte de los empleados en complicidad de un tercero o no. Normalmente estos hurtos son simples, sin ninguna violencia, entonces por acá es por donde yo blindo, digamos, lo que me pueda pasar con relación a estos eventos. Transporte de valores, que es todos los dineros que salen desde la oficina de administración hacia los bancos, es la cobertura del transporte de ese dinero. Hay muchas estaciones que tienen contratos con transportadoras, pero aún así hay unos pequeños remanentes que se van quedando para ser consignados en las entidades bancarias por el mensajero. Entonces, la idea es que blinden esa operación, ¿está bien? Y también, obvio, para las estaciones que no tienen contrato con transportadora, por acá es por donde se blindaría ese transporte. Y el transporte de combustibles, que es todo la cobertura que se le brinda al combustible desde la operación de cargue en planta, todo el transporte hasta la operación de descargue en las estaciones de servicio o en los generadores. De la póliza de transporte de combustible también tenemos convenio exclusivo gremial, lo tenemos con la compañía SBS, lo tenemos en condiciones que no los tiene pues, nadie en el país, porque también se hace, digamos, la oferta no solamente se le hace a las estaciones de servicio, sino que la oferta también se le hace al transportador. ¿Qué significa? Que yo como persona natural o jurídica que tengo un carrito, lo que hago es que trabajo por el flete, transporto. Pues puedo tener diferentes frentes, o transporto para mi propia estación de servicio, pero de una vez aprovecho también y por el mismo corredor vial, entonces le ofrezco el servicio de transporte a 2 o 3 estaciones más. Entonces ya eso me está convirtiendo en transportador. Listo, entonces, ¿qué pasa? El convenio lo diseñamos para que la póliza sea expedida al carro con placas tal y que blinde toda la carga que está siendo transportada, indiferente si es de propiedad de la estación o de 1, 2, 3, 4 estaciones. Aquí lo importante es relacionar el vehículo en el cual se va a hacer el transporte. Y adicional a eso se convierte en un plus importante en la labor de transporte, ofrecerle a la estación de servicio cliente, que diciéndole que a través de lo que paga del flete, el transportador le está haciendo cobertura integral de su combustible, porque recuerde que la planta, en el momento que entrega el combustible, ya cesa toda responsabilidad. Listo. ¿Lo tenemos dentro de la póliza PYME? Sí, porque digamos que también la compañía de seguros Allianz da la oportunidad que si yo quiero como estación de servicio asegurar mi propio transporte, entonces lo que hago es que aseguro mi combustible a través de la póliza PYME. Pero si tengo carros aparte donde yo ejerzo la labor de transporte, entonces para eso Fendi Petróleo, actual administrador, tiene el convenio con SBS para todos esos transportadores. ¿Listo? Siguiente. ¿Qué bienes se aseguran en una póliza PYME o multirriesgo? Edificio, canopy, tanques, las mejoras locativas que yo hago normalmente. Dentro de esta póliza no se contempla el terreno, el pasivo ambiental, lo encontramos en otras pólizas que hay en el mercado, pero sí toca revisar ya los casos puntuales. La negociación sí es, digamos, individual, y ya se mirará el alcance pues, que estará dando la compañía para ese terreno, pero lo normal y lo general es que no esté incluido el terreno. ¿Listo? Aquí en el tema de los tanques hago
también una aclaración, en algunas pólizas del mercado, los tanques hacen parte integrante de la edificación como tal, o lo que llamamos edificio en la póliza, y en otras el tanque hace parte de la maquinaria. En este caso, en el convenio que hicimos con Allianz, esta compañía de seguro lo tiene incluido dentro de maquinaria y equipo. Listo. Podemos asegurar las mercancías, lo que son lubricantes, aditivos, filtros, etcétera, o sea, toda esa mercancía que esté relacionada directamente con la operación de un vehículo, listo. Si yo aprovecho para tener en la estación de servicio otro tipo de mercancías que se sale del objeto social, estas no podrían ser incluidas a través de la póliza de la estación, ¿sí? Ya si las tengo a través de un local que tenga su arrendado, que venda otro tipo de productos, que eso lo puedo hacer perfectamente, pues tocaría entonces para ese local suscribir una póliza aparte y asegurar esa otra mercancía que se tenga por allí. Aseguramos el combustible. Recuerde que la recomendación acá es que la cifra que yo debo tener asegurada en la póliza PYME es el pico de inventario, ¿cierto? Entonces yo reviso la información que me pasen de inventarios y lo que hago es que determino cuál es la cifra más alta que yo he manejado en el combustible en tanques y esa es la cifra que yo debo asegurar. Sabemos que muchos no fulean los tanques, no los llevan al 100%, el porcentaje lo dejan en un 80, 90, 95, dicen que cuando los llevan al 100%, que normalmente son los fines de semana o festivos, se les vacía rápidamente, pero recuerden que precisamente estas pólizas cubren eventos súbitos imprevistos y no sabemos cuándo nos pueda pasar los temas, cuándo se nos perjudique el combustible, entonces por eso la invitación es a que la cifra asegurar debe ser la cifra más alta que se maneje en inventario, ¿listo? También la póliza nos da la oportunidad de ingresar la mercancía que manejamos en las tiendas de aprovechamiento, market, desde que sean operadas por la estación de servicio. Recuerden, si yo subarriendo esta operación, se la doy a otra persona, a esa otra persona toca sacarle una póliza PYME diferente que también se encuentra en el mercado para asegurar esa mercancía por allí, ¿sí? Aquí tiene que ser la que sea operada directamente por la estación de servicio. Maquinaria y equipo, pues todo el componente mecánico que se pueda manejar en la estación, por aquí irían los surtidores, las bombas, pues todo el sistema completo, irían los tanques, los compresores, los aires acondicionados, las neveras, bueno, etcétera. Todo iría por acá por maquinaria de equipo. Equipo eléctrico y electrónico, por aquí irían las consolas, iría el tablero electrónico, todo lo que son los equipos de cómputo, de telefonía, de citofonía, impresoras, fotocopiadoras, fax, todo el sistema de cámaras de seguridad. Todo esto iría por acá por equipo eléctrico y electrónico, ¿sí? Muebles en seres es todo lo demás, lo que no se connota, no se asegura por equipo electrónico y maquinaria, yo lo ingreso por muebles en seres, todo lo que, el resto que yo necesite para dotar mi estación de servicio. ¿Listo? Los dineros, se nos ofrece un aseguramiento de los dineros en custodia, en caja fuerte o fuera de la caja fuerte. En especial este convenio lo diseñamos para que fuera de caja fuerte no tuviera una limitante y no dijera, por ejemplo, es que se asegura el dinero fuera de caja fuerte, pero supeditado solamente a la oficina de administración y a caja registradora. No, aquí es fuera de caja fuerte, pero desde que esté dentro de los predios de la estación de servicio, ¿listo? Y siempre, casi siempre en el mercado vamos a encontrar que esa cifra está sublimitada. ¿Qué significa? Que si yo tengo asegurado 100 millones de pesos en caja fuerte, la compañía normalmente para ese dinero me da la cobertura al 100% menos el deducible, pero para fuera de caja fuerte me da el 30% sobre esa cifra, o sea que no me está dando los 100, sino que me está dando 30 millones. Un ejemplo, entra el dueño de lo ajeno a la estación de servicio, amenaza a uno de mis empleados a que tiene que abrir la caja fuerte. Resulta que no está en caja fuerte el dinero, sino que en ese momento salió de caja y está en la cava o en la oficina de conteo siendo contado, ¿cierto? Ya para la aseguradora eso es fuera de caja. Entonces, ¿qué pasa? Hay que revisar muy bien el contrato porque ustedes van a pensar, el señor se llevó los 100 millones de pesos. Entonces van a pensar que la compañía va a indemnizar los 100 menos deducible. No, pero como ya hay una salida de la caja y está sublimitado y la póliza dice que fuera de caja fuerte es el 30 o el 50, entonces no me van a pagar los 100 millones, sino que me van a pagar 30 o 50 millones. Muy importante que revisen eso, si ya tienen pólizas contratadas para que quede claro y no tengan inconvenientes en el momento de la indemnización. 2, hay aseguradoras que dicen, sí, yo le aseguro sus 100 millones de pesos, pero cuando va uno a revisar el contrato de la póliza, va a encontrar que dice, se aseguran 100 millones, pero que no sea máximo cifra, que no supere
el 80-85% sobre lo contratado. Entonces, a la hora de la verdad, no me están asegurando los 100 millones, sino que me están asegurando 85 millones de pesos. Entonces, la invitación es a leer muy bien esto para que no vamos a tener inconvenientes, pues como les digo, en el momento de la indemnización. El lucro cesante, como les hablaba ahorita, la utilidad bruta, que también es la que yo aseguro, para que la compañía en el momento de una parálisis o un cese de operaciones me indemnice. Bueno, aquí vamos a revisar unos tips de aseguramiento importantes en el momento que hagan la contratación. Entonces, revisar los valores de los bienes asegurados. Recuerden que las aseguradoras, la mayoría, indemnizan esa reposición y reemplazo. ¿Eso qué significa? Que a mí no me van a poner a ir a conseguir, tuve una baja tensión, una corriente débil por una descarga eléctrica y se me quemó un surtidor. Lo voy a hacer como si se hubiera perdido totalmente, ¿cierto? Entonces, la compañía de seguros no va a ir a decir, vea, ese surtidor tenía 4 años con usted, vaya y consígase un segundazo para yo pagar. No. ¿Qué va a hacer la aseguradora? Le va a decir, reponga su bien, ¿sí? Entonces, usted con la factura de compra es que hace el reclamo a la compañía de seguros. Y sobre esa factura es que el ajustador de la compañía liquida el siniestro. ¿Qué va a hacer el ajustador? Va a coger la cifra, va a revisar los valores asegurados en póliza, en este caso en maquinaria, para el ejemplo que les estoy dando. Entonces va a revisar que yo esté asegurado al valor real, o sea, que no esté por debajo, porque obvio, tenemos una dinámica que es que para tratar de ahorrar en prima, lo que hacemos máximo es que los bienes estén asegurados en el margen o menos. Entonces aquí la invitación es a no ahorrar en prima para ir a gastar en siniestros, ¿sí? Porque nunca la proporción va a ser igual. O sea, el valor que a usted le va a tocar asumir, si la compañía a usted le aplica la cláusula de infraseguro, que es estar asegurado por debajo del valor real de los bienes, nunca va a ser igual de la prima que usted va a pagar de más si usted es consciente de asegurar los bienes al valor real. Entonces, cuando yo reviso mi póliza, yo ajusto los bienes que me costarían a mí ahora en la actualidad. No que me costaron hace 2 años o 3 años o que ya está depreciado mi bien, no. Si yo tengo una pérdida a hoy, ¿cuánto me costaría comprar mi maquinaria? ¿Cuánto me costaría comprar el tanque con obra civil? ¿Cuánto me costaría el combustible? Bueno, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, la invitación es a mantener actualizados estos valores para no ir a tener inconvenientes en la indemnización y que de pronto no me vayan a castigar con la cláusula de infraseguro. En el momento de un siniestro se mide el servicio de la aseguradora, ¿cierto? Entonces, la idea es que la compañía, valga la redundancia, me acompañe como debe ser en el reclamo y en el porcentaje que yo me merezco. ¿Está bien? Las pólizas normalmente tienen una cláusula de IPC, ajuste automático de IPC. ¿Eso qué significa? Que en el momento de un reclamo el ajustador mira si tenemos contratada esa cláusula y lo que hace es que revisa el porcentaje de IPC a la fecha del siniestro y eso se lo suma al valor de los bienes. ¿Para qué? Para bajar un poquito la brecha del infraseguro. ¿Está bien? Siguiente. En cuanto a los dineros, hacemos otra vez una repetición aquí. Alguien también decía que por favor le repitiéramos el tema de los dineros. Entonces, revisen y tengan en cuenta que la mayoría de las pólizas cubran la cobertura de dineros esté al 100% de lo que usted necesita. ¿De dónde saca usted esa cifra? Un martes después de festivo, en la mañana, es donde más se acumula el dinero en la estación de servicio, o sea, para ser enviado a bancos a través de sus mensajeros, o sea, para que llegue la empresa de transportes que llega en el transcurso de la mañana. ¿Qué significa? Que normalmente la empresa de transportes fue el sábado, entonces se acumula todo lo del sábado en caja, todo lo del domingo y todo lo del lunes del festivo y en algunas estaciones hasta unas poquitas horas del martes. Entonces, ahí, esa es la cifra que yo voy a tener en cuenta para asegurar en dineros y esa es la que a mí me importa asegurar porque esa es la máxima exposición que yo voy a tener en la semana, ¿cierto? Muchas veces cuando yo reviso una póliza o cotizo una póliza de estas, veo que la mayoría de ustedes me dicen, no, normalmente nosotros en semana tenemos 50 millones. Sí, pero cuando yo ya les pregunto, ¿y el martes en la mañana después del festivo cuánto tiene? Normalmente se dobletea la cifra, ¿cierto?
y si no es que es más. Entonces, no voy a querer yo que si Dios no lo quiera, sufro un evento el martes de la mañana después de festivo, la compañía me vaya a liquidar sobre 50 millones que tengo en la carátula de la póliza, viendo que a mí me robaron 150. Entonces, aquí es la importancia de tener asegurados los bienes a valor real, ¿está bien? Y que la póliza, obvio, esté contratada con un límite en caja fuerte al 100%, ¿listo? Que no vaya a estar sublimitado. Si definitivamente en el mercado o en la compañía que usted se quiera asegurar le dice, no, yo no le puedo dar más del 80, pues entonces usted súbase un poquito y dice, bueno, si yo quiero que me aseguren es 100 millones y no me está asegurando 80, entonces voy a asegurar 120 para tratar, o 130 para tratar que si en el momento de un evento tengo algún inconveniente, sí me pague sobre los 100 millones de pesos que yo necesito. Hay algunas exigencias que hacen las pólizas que encontramos en el mercado que se llaman garantías. Y digamos que estas son las obligaciones que debe tener el asegurado frente a la compañía de seguros. Recuerde que la aseguradora está confiando en la información que usted le está proporcionando, pero la compañía de seguros también maneja esto como un negocio, ¿sí? Y ellos no van a ir a arriesgar su patrimonio porque es con el patrimonio de la aseguradora que estoy cubriendo el mío, viendo que un bien no está siendo manejado de forma óptima y que no tiene por lo menos las medidas básicas de cobertura. Entonces, en el tema de dineros, muchos contratos los encontramos que para zonas urbanas, ellos digamos que ellos son conscientes que en estas zonas, zonas rurales que son de difícil acceso, en estas zonas contratar una alarma monitoreada o que vayan y me den vuelta por una empresa de estas de alarma es casi que imposible, ¿cierto? También hay unas zonas rurales que tienen muchos problemas de internet, entonces la compañía exige, digamos, un blindaje básico, que son botones de pánico, alarmas de ruido, que esas se pueden conseguir, y monitoreo, vigilancia por parte de la Policía Nacional. Sabemos que en muchas zonas rurales lo hacen el acuerdo con el cuadrante para que les vaya y les hagan rondas permanentes. La idea es que si en el momento de un evento y así lo solicita el ajustador, digamos que podamos conseguir la certificación de que la policía nos hace estas rondas. Y ya en las zonas urbanas, pues digamos que ya conscientes de que aquí no tenemos como esos inconvenientes, si se exigen las alarmas monitoreadas, ¿sí? Y vigilancia privada armada, una u otra. O sea, si usted tiene alarma monitoreada, no necesita tener vigilancia armada y viceversa. ¿Listo? Siguiente. El transporte de valores, como se lo decía ahorita, cubre el dinero que sale de la estación de servicio desde la oficina de administración. Es importante también tener presente acá, se nos han presentado reclamos donde digamos que la persona que lleva el bolso para el banco le robaron en la oficina, en el patio de la estación de servicio. Entonces, es bueno dejar claro en la póliza y estipulado que el bolso que se entrega para el transporte sale desde la oficina de administración. ¿Por qué? Porque si no, la compañía de seguros me va a mí a catalogar el siniestro como si fuera dineros fuera de caja fuerte. ¿Listo? Y entonces ahí vamos a tener un enredo en la reclamación, en los deducibles y en el manejo de los mismos. Entonces, para que sepan, la cobertura de transporte de valores es desde que se sale desde la oficina de administración hasta bancos y corporaciones. 2, hasta 10 millones de pesos normalmente en el mercado encontramos que el mensajero puede ir solo. ¿Listo? Pero si supero los 10 millones de pesos, ya debo ir acompañado por una persona, empleado también de la estación de servicio, acompañado a las entidades bancarias. Pero ese acompañamiento tiene que ser desde la oficina de administración. No es que yo me voy solo con 15 millones y entonces ya saliendo de la estación me encuentro con mi compañero al llegar al banco. No, es el acompañamiento desde la oficina de administración. ¿Listo? Normalmente las pólizas no nos dan un límite por despacho superior de 20 millones y si existen en el mercado, pues ya nos exigen otra cantidad, ya tenemos que ir acompañados de la policía, bueno, etcétera. Tengan muy presente que si usted contrata el amparo de transporte de valores y usted normalmente lleva 10 millones de pesos, eso es lo que tiene contratado como límite por despacho, pero un día se le acumuló el dinero y usted envía a su empleado con 30 millones de pesos, así usted tenga, la compañía no le vaya a pagar sino sobre 10, usted tiene que cumplir la garantía que diga cómo se tiene que movilizar el dinero,
cuando se lleve más de 20 millones y la debe cumplir. En este caso, en algunas pólizas es acompañamiento policial o si no, debe ir con una persona armada. ¿Listo? Entonces, sí, yo, así. Pero me dicen, pero es que a mí no me pagan sino 10 y dice que con 10 puede ir solo. Sí, pero es que usted no llevaba 10, llevaba 30. Entonces, no exonera la norma así usted se pase el límite. O sea, tiene que cumplir la garantía. Es una exigencia. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Siguiente. Manejo global comercial es la cobertura de dineros, hurto, estafa, hurto simple, estafa, abuso de confianza por parte de empleados identificados o no. Entonces, ¿qué significa esto? Estoy generalizando, el administrador un fin de semana que cogió todo el producido y no regresó el lunes, ¿cierto? Se llevó lo que ingresó el sábado y lo que ingresó el domingo. No hubo ninguna violencia, no volvió a aparecer, no se sabe de él, pero se sabe que fue ese administrador Pepito Pérez. Entonces, primera obligación, debo ir a colocar denuncio donde diga que Pepito Pérez, con nombres y apellidos, me hizo el perjuicio, se llevó el dinero, ¿cierto? ¿Qué pasa? Y que Pepito Pérez era empleado del tomador de la póliza. Entonces, en este evento, la compañía de seguros te acompaña hasta el límite que tengas contratado, ¿cierto? Pero resulta que yo contraté 50 millones y él se llevó 40 millones, no es que la compañía me va a pagar 50, no, me hace la liquidación sobre 40 millones. Y como yo señalé la persona, entonces me liquida los 40 millones menos el deducible y listo. Y ya se encarga de hacerle la subrogación o el cobro a ese Pepito Pérez, ya eso lo enfrenta la aseguradora, listo. ¿Qué pasa? Hemos tenido eventos donde se roban el dinero, se sospecha de muchos, pero no se tiene a una persona. Entonces, ¿qué pasa? Se coloca un denuncio por averiguación, donde dice, bueno, yo necesito que usted me ponga aquí, señor fiscal, para que me vengan y me investiguen a todos, porque no puedo señalar a uno y ese tema de señalamiento es muy delicado. ¿Listo? Entonces, yo hago el cobro a la compañía de seguros. En el mismo evento se robaron 40 millones de pesos. ¿Qué pasa? Como la compañía aquí no tiene a quien subrogarse, digamos que esto va directamente a su PIG, entonces como no tengo a quien señalar, la compañía no me deja abandonado en el reclamo, pero no me va a pagar los 40 millones, sino que me acompaña en el 50%. ¿Listo? Así están contratadas todas las pólizas del mercado. ¿En qué otro evento no me acompaña al 100%? Cuando el daño me lo hace una empresa contratista o un empleado de firma temporal, porque de todas maneras estos no son empleados míos. La póliza tiene un tomador, que es Estación de Servicio El Coquito, y bajo ese tomador es que la compañía indemniza. Pero el contratista es de otra empresa, ese empleado es de otra empresa temporal, entonces tampoco la aseguradora me deja abandonado en el perjuicio que me hicieron, pero no me paga el 50%, sino que me paga el 100%, sino que me paga el 50% menos el deducible. Para que eso también tiene garantías, el manejo. Es importante enviar a que sus empleados se tomen su descanso vacacional cada año, ¿sí? Dos, que no, digamos que el manejo de dinero no se ha hecho por una misma persona, entonces una misma persona recibe el dinero, lo cuenta, lo cuadra, lo consigna, no, ¿cierto? Esto desde que sea el dueño de la estación o familiar, listo, no es problema, pero si son terceros siempre debe haber un control dual, digamos que una persona lo cuenta, la otra lo consigna y todo, y deben haber cierres de caja, o sea, debe existir un control al interior de la estación donde la aseguradora vea que se manejan los dineros con orden, que sus propietarios están frente a su negocio para no dar oportunidad a que pasen este tipo de eventos. ¿Listo? Bueno, no, se me escapaba algo. Por acá, por este amparo es por donde se hacen los reclamos, que en muchas estaciones de servicio pasa, de las estafas con tarjetas de crédito. ¿Listo? Entonces recuerde que normalmente eso va en complicidad con algunos vendedores de servicio, por eso digamos que se activa por el amparo de manejo, porque hay complicidad, o sea, hay daño de un tercero en complicidad de un empleado. Entonces, por ahí es por donde se indemnizan ese tipo de eventos, luego de que el ajustador analice, pues, como todos los hechos y la documentación pertinente para esto. ¿Listo? Siguiente. Recordemos que en maquinaria de equipo, lo digo recordemos pues porque sé que muchos de ustedes deben tener la póliza PYME contratada. Recuerden que cuando tengamos un evento material donde se ve involucrada mi maquinaria y mi equipo electrónico y yo le solicito indemnización a la aseguradora no solamente me va a aplicar a mí el deducible, sino que también
las pólizas tienen una tabla de demérito por uso, ¿sí? Y son unos porcentajes dependiendo de cuántos años tenga el bien. Entonces, el ajustador entra a revisar porque el ajustador solicita la factura inicial del bien y si no se tiene, pues una certificación por lo menos del contador revisor fiscal desde hace cuánto el bien hace parte de los activos de la estación. ¿Para qué? Para determinar cuántos años tiene y si hay que aplicarle ese porcentaje adicional al cálculo de la indemnización, para que lo tengan presente. Entonces, por eso es bueno ir renovando el equipo, que no superen los 6, 7 años, es bueno empezar a revisar para irlos cambiando, para que no vayamos a tener en el momento de que fallen por un evento súbito, pues la indemnización esperada sea menor de lo que yo te estaba pretendiendo, ¿listo? Hay una situación especial no cubierta en las pólizas, se nos ha dado unos casos, entonces por eso lo colocamos acá de forma especial, y es que esta póliza, la del convenio que tenemos con Alias, y ninguna póliza del mercado, de las que conocemos de estaciones, cubre las pérdidas y daños al vehículo de uno de mis familiares, es decir, de mi cónyuge, cuarto grado de consanguinidad, hijos, padres, abuelos, bisabuelos, hermanos, tíos, sobrinos, primos, hermanos, hasta segundo grado de afinidad, suegros, yernos, cuñados o nueras, y único vínculo civil, hijos adoptivos o padres adoptantes. ¿Qué significa esto? Pues obvio que si mi esposo tiene una estación, pues lo normal es que yo vaya y surta de combustible mi vehículo en el negocio familiar. ¿Qué pasa? Fui a tanquear mi carro por la confianza, me atendió un vendedor de servicio nuevo y resulta que me hizo una contaminación por error en el suministro. Me causó un perjuicio, le causó un perjuicio material a mi vehículo, ¿cierto? Entonces, se supone que yo no voy a ir a hacerle cobro a mi póliza porque es que es el negocio familiar. Soy, como decimos por ahí, yo con yo. ¿Sí? Entonces, ese vehículo yo le negocio con mi esposo, le digo, ¿qué vamos a hacer? Porque hay que organizarlo, hay que hablar con el vendedor y ya entonces ahí atomizo el tema. ¿Listo? No es considerado un tercero para la cobertura de error en el suministro esta lista que les comparto acá, para que lo tengan por favor muy presente. Las estaciones de servicio, pues por lo que le digo, es obvio que yo como familiar tanqué en la estación de mi familia, pero en el momento que me causen un daño, para la compañía de seguros yo no voy a ser considerado un cliente. Listo, eso ya se debe negociar entre la misma familia cómo van a hacer ese pago de la pérdida material pues del carro. Y ya que estamos hablando acá de errores en el suministro, es importante también ahí tener presente, ahorita pues se da mucho la modalidad de servicio de vehículos particulares al servicio de las plataformas que existen, pues ya todos conocemos cuáles son las plataformas de transporte. Y existen los vehículos de servicio público como los taxis, buses, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una contaminación por error en el suministro, que yo perjudico, voy a hablar de los dos temas, perjudico un carro particular que le trabaja una de las plataformas, entonces me hicieron una contaminación por error en el suministro, listo, el daño material del carro, la compañía de seguros con las pruebas indemniza sin problema, pero esa persona me va a cobrar a mí un lucro cesante porque el carro le entró al taller, porque estuvo 2 semanas por fuera, era el mejor mes, etcétera, etcétera. Tenga en cuenta que la aseguradora no lo va a indemnizar porque estas plataformas todavía no están del todo normalizadas y dos, porque la matrícula dice servicio particular. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. Otro tema sería si hacemos pasa el mismo evento, se causa una contaminación por error en el suministro, tenemos la póliza de Sura, el contrato, el convenio, lo tenemos con Sura, hacemos el reclamo, la compañía suramericana, en este caso, ¿qué hace? Indemniza el daño que se le hizo al taxi, el daño material, y le paga el lucro cesante a la persona, pues porque sabe que de eso vive y que tiene como demostrar, primero, certificado de la empresa de transporte, bueno, todos los documentos que le van a pedir y le decirle, mándeme la planilla, dígame cuánto era su día a día, bueno, etcétera, etcétera, y le va a pagar su lucro cesante. ¿Listo? Para que lo tenga pues muy presente. Tips de reclamación para la póliza PYME. Y cualquiera, pues digamos que en este caso, en cualquier evento en el que estemos sometidos y que tengamos una póliza que nos respalde, no es conveniente manifestar si somos o no responsables.
¿sí? Así, digamos que internamente estemos, tengamos la certeza de que el perjuicio lo hicimos nosotros. Entonces, la compañía nos pide, por favor, que en este caso seamos un poquito serenos y que hasta que ellos no estudien el caso, nosotros no asumamos ni aceptemos ninguna responsabilidad, ¿sí? Dos, recuerde que es importante tener clara su responsabilidad frente a los hechos. Esto, digamos que esta certificación de que usted es consciente que le hizo un perjuicio a una persona o a los bienes de una persona, lo solicitan la mayoría de las aseguradoras con las cuales tenemos convenio. Y nos pasa mucho en el tema de, volvemos a lo mismo, de error en el suministro. Digamos que empieza como la palabra del vendedor de servicio con la palabra del cliente. Entonces el cliente dice que sí le dijo que era diésel, el vendedor dice que no, bueno, etcétera, etcétera. Entonces hay unos casos que es evidente que fue, digamos, descuido del dueño del vehículo y entonces aún así le quiere que la estación de servicio le responda. Entonces, en estos casos es mejor sentarse con su cliente, ser muy claro y decirle que usted no va a asumir responsabilidad de algo que no tuvo. O sea, aunque usted tenga una póliza, no significa que la póliza está diseñada para que nosotros le reclamemos porque sí y porque no. Listo, no. Aquí tiene que haber claramente una responsabilidad por parte de la estación de servicio. Listo. Y eso nos lo van a pedir certificado la compañía de seguros. Usted también tiene otra opción. Si usted tiene dudas, también háblele claramente a su cliente y dígale, vea, como a mí me quedan dudas que en realidad haya sido un error nuestro, yo tengo una póliza que me respalda, entonces yo voy a hacer todo el reclamo a la aseguradora y ya la aseguradora va a entrar a revisar y a analizar si sí hubo responsabilidad de nosotros. Si la aseguradora dice que sí hubo, pues listo, le pagamos lo que la aseguradora nos pague. Si no, pues desafortunadamente, como le he dicho, no veo que tengamos responsabilidad, entonces ahí se la confirmaría. Entonces, aquí la idea es hablarle claramente al afectado, no crearle expectativas de algo, porque de todas maneras, si yo tengo dudas, eso se lo voy a tener que manifestar a la aseguradora. Y dos, si yo tengo un evento de error en el suministro y sé certificado de que sí tengo responsabilidad, pues aquí lo que menos se quiere es generar ruido, ¿cierto? Entonces, atienda a su cliente, que se sienta satisfecho, que solicite la grúa, que lo lleve al concesionario que quiera. La compañía no lo limita, pues, que tiene que ser un taller asimilado o el taller de confianza o el taller del amigo, no, donde lo quiera llevar. Listo, eso sí, certificación por parte de ese taller, que debe ser un taller, digamos, normalizado, pues, entonces, que facture electrónicamente, entonces, donde diga que todos los cambios que se le hicieron al vehículo y todos los arreglos son debido a la contaminación que se le hizo del combustible, por esto y por esto y por esto. Los mismos mecánicos saben qué es lo que se da. ¿Qué hace la aseguradora? Revisa esa factura o ese diagnóstico. Eso también lo revisan especialistas en el tema. Van a mirar ahí precisamente que todo el listado de cosas sí corresponda al daño del vehículo, porque nos ha tocado que han metido cositas de una vez para terminar de organizar el carro y la aseguradora no tiene problema en hacer la observación en la factura y decir que no va a indemnizar porque eso no se daña por una contaminación. ¿Está bien? Hay que documentar correctamente cualquier tipo de evento. Listo. Tome fotos, tome videos. Si tiene que hacer gastos, todo que sea facturado a nombre de ustedes. Hay veces los eventos ocurren en la noche o en los fines de semana, que son horas que normalmente los asesores o las aseguradoras no están, por lo menos las oficinas principales no están laborando. Entonces, a la hora hábil, para que usted aparezca como con todas las pruebas para poder iniciar el reclamo ante la compañía de seguros. Listo. Entre más usted aporte, es un siniestro que el ajustador más fácilmente va a revisar y más fácilmente va a liquidar. Listo. Y recuerde que todos los eventos deben ser accidentales, súbitos e imprevistos. Una aseguradora no nos va a pagar un evento que yo sabía que iba a pasar. Listo. Yo tuve una filtración de agua, dejé que se filtrara por días, por semanas, no sé qué, y se vino ese muro encima. ¿Cierto? La compañía va, nombra ajustador, van y hacen la visita. Ellos saben, porque quien va es conocedor de la materia y se va a dar cuenta que eso no fue un problema súbito de agua y va a hablar porque está autorizado para que converse con vecinos, con clientes, con empleados y se va a dar cuenta, no, es que eso llevaba 2 meses ahí filtrando agua, por aquí no hicieron nada. Entonces, por ahí no va a haber indemnización. ¿Listo? Esto es un ejemplo sencillo como para que entiendan un poquito la connotación de accidental, súbito e imprevisto. Listo, muchísimas gracias, Mauro.
Bueno, muchísimas gracias, Liliana. Yo quería presentación muy completa de todo este tema de la póliza PYME, todo riesgo. ¿Cómo más se llama? Que no entendí la otra palabra. Modular, Modular. multirriesgo, todo riesgo, PYME, sí. Ahí está casi todo. Yo tenía una inquietud ahí en líneas generales, porque me imagino que muchos de ahí tienen la calculadora en la mano y van a preguntar sobre ese tema, ¿no? Pero hablemos un poquito de rangos, porque pues, obviamente dependerá de lo que yo asegure en cada caso, ¿cierto? Eh, ¿En qué rango nos podemos mover dependiendo de una estación promedio de costos? A ver, qué buena pregunta, por lo que nos la hacen mucho. O sea, estos convenios no se definen con una prima única, ¿cierto? Voy a poner el siguiente ejemplo. La póliza de responsabilidad civil del Fondo Soldicom en el decreto dice que debe tener un valor asegurado de 800 salarios. Punto. Mal contados, no sé, serán 1.400 millones de pesos. Entonces es una cifra única asegurada para cada una de las estaciones de servicio. Entonces se puede negociar con una aseguradora bajo una prima. O sea, cada póliza va a costar, voy a decir cualquier otra bobada, 400.000 pesos, ¿cierto? Pero es porque el valor asegurado es fijo, único. Cuando yo aseguro una póliza todo riesgo, contrato una póliza todo riesgo para una estación de servicio, yo tengo diferentes valores asegurados porque mis estaciones no son, no venden lo mismo, no tienen la misma estructura o infraestructura, no tienen los mismos empleados, no tienen los mismos horarios, bueno, etcétera. Entonces aquí no se puede negociar con una prima única. Listo. Entonces, en este momento en el mercado nosotros vemos estaciones de servicio, o lo que nosotros tenemos, yo tengo clientes con pólizas entre 7 millones de pesos, 8, 9, y tengo clientes con una estación también que pagan 25, 30, 50 millones de pesos por una sola estación de servicio. Pero, por ejemplo, es una sola estación, pero es una estación que atiendes camiones y buses, ¿cierto? Entonces el lucro cesante es muy alto, el movimiento de las mercancías es muy alto, tiene que tener una estructura más amplia, pues porque van a entrar vehículos muy grandes, bueno, etcétera, pero es una sola estación, ¿cierto? Diría uno, eso es un paquete de seguros de varias estaciones, ¿no? Entonces hablar de promedios, digamos que yo no lo haría, pero aquí le puedo ejemplarizar las primas que normalmente manejamos. Bueno, no, eso está claro. Bueno, antes de dar la palabra para las preguntas, ahí está levantando la mano con Oscar. Liliana nos quería precisar un tema de los convenios, unos detalles, porque pues este es el último espacio que tenemos de EDS Seguras. Esperamos que el nuevo administrador de la nueva vigencia conserve este esquema que es muy atractivo pues para conocer los detalles de todas las pólizas y responder sobre todas las inquietudes de la gente relacionada con estos temas, no solamente la póliza de responsabilidad civil extracontractual, sino todo el portafolio de pólizas que es muy importante para tener una estación convenientemente asegurada. Recuerde que siempre que aquí vivimos permanentemente en estos espacios, lo que está en juego es el patrimonio, su patrimonio, y eso es lo que hay que cuidar. Precisiones que nos tenía que hacer Liliana. Adelante, por favor. Mauro, mira, o sea, tristemente todavía sigo atendiendo llamadas muy frecuentes por eventos que sufre la estación de servicios materiales que me solicitan que sean atendidos a través de la póliza de Soldicom, de la póliza de responsabilidad civil extracontractual. Entonces, pues prima la invitación es a que se conecten a estos espacios, porque nosotros acá, digamos que uno de nuestro mayor interés es que estén conscientes de la diferencia que hay entre una póliza de responsabilidad civil y una póliza como de la que acabamos de hablar. ¿Listo? Que la póliza de Soldicom es una póliza obligatoria, exigida por norma, por decreto, es con la que yo puedo hacer mi operación. ¿Listo? Pero no me está asegurando, yo no estoy asegurando por ahí mi patrimonio como tal, como lo decía Mauricio, ¿sí? Y el listado de bienes que ahorita en la presentación encontré, ese listado de bienes ustedes no lo tienen asegurados a través de la póliza de Soldicom. Y el decreto es muy específico, o sea, que Soldicom cumple exactamente con la norma y el objeto y las cláusulas que se le exige a la póliza que ellos contratan.
Entonces, digamos que la invitación de nosotros como operadores del fondo de Soldicon en el tema de seguros es a que contraten los convenios que hemos hecho con tanto amor para ustedes, o sea, nos hemos tomado el tiempo de sentarnos a diseñar con las aseguradoras en realidad unas pólizas que sí blinden estaciones de servicio, porque ustedes en el mercado se encuentran, digamos, una cantidad de ofertas y dicen, no, es que yo aseguré mi estación con una póliza que me dio X compañía por 3 millones de pesos y usted me está cotizando 6 o 7. Pero cuando me permiten hacer el comparativo o nosotros al equipo de trabajo hacer el comparativo, nos damos cuenta de que es una póliza pyme para pequeña y mediana empresa general. Entonces usted ahí no encuentra la cobertura de dineros en patio, usted no encuentra ahí la cobertura de dineros en caja fuerte, usted no encuentra los errores en el suministro, o sea, no encuentra esa cantidad digamos, factores diferenciales que debe tener la póliza multirriesgo de una estación de servicio. Entonces, a modo de recordatorio, ya que estamos hablando de la póliza PYME, entonces es un convenio exclusivo, gremial, a nivel nacional que tenemos con la compañía líder en este momento, que es Allianz. Lo hicimos en condiciones diferenciales, es una de las pólizas más completas que hay en el mercado en cuanto a cobertura y fuera de eso tenemos unas primas muy competitivas para que la invitación es a que nos contacten para que les coticemos, la póliza se puede financiar y para que no tenga yo que estar rechazando, que se me devolvió casi que el diario, rechazando la solicitud de indemnización para muchos eventos. Ahora en este invierno, por ejemplo, hemos tenido muchas llamadas de daños que se le han y perjuicios que se han presentado en las estaciones de servicio, pero como les digo, a través de la póliza de Soldicon y por allí no es. Cuando yo ya les digo a quien me llama que por favor llame a su asesor de seguros para que haga el reclamo a través de su póliza PYME, pues a sorpresa de que no tiene asegurada la estación contra todo riesgo. Ese es uno de los convenios. El otro convenio del cual hablé también en la charla es la póliza de responsabilidad civil en adición o en exceso o que puede quedar como monolínea, o sea, la única póliza que tenga contratada la estación de RC con la cobertura de contaminación y errores en el suministro de combustible. Fue contratada con una prima muy competitiva y fuera de eso con un deducible muy competitivo. O sea, esta cobertura la encontramos en algunas pólizas pymes, pero se convirtió casi que en un sofisma porque nos dicen, por ejemplo, le doy 1 millón de pesos en la anualidad para eventos de error en el suministro. Ya, listo, se gastó ese millón y listo. Hay veces ni siquiera alcanza para una pérdida de 3 o 4 millones. Dos, encontramos límites de 15, 10 millones de pesos que no dan más con deducibles del 20% mínimo 5 salarios. Mal contados los 5 salarios, ahorita son como 8 millones, 7 millones, bueno, me excusan si no la cifra exacta, pero entonces a la hora la verdad no me van a indemnizar, sino a mí me va a tocar poner 7, 8 y a la compañía hasta 15. Y si yo tengo un daño de 40 millones, 50, como hemos indemnizado ahorita con las pólizas de Sura, pues no me va a alcanzar, no me voy a sentir a gusto. Entonces aprovechen ese convenio, por favor. Digamos, lo buscamos mucho porque responsabilidad civil solo no se vende o no se contrata, entonces digamos que aquí fue un golpe de suerte y de confianza por parte de la compañía Sura. Tenemos el convenio de transporte de todo riesgo, transporte de carga o de mercancía, porque digamos que aquí también una de nuestras responsabilidades no era solamente con la estación de servicio, sino también con el transportador. Fue una de las, digamos, solicitudes que nos hizo Fendipetróleo, que también tuviéramos en cuenta el transportador. Entonces, tenemos el convenio del cual les hablo ahorita, póliza todo riesgo para la carga. Les cito el siguiente ejemplo. Se voltea un carro tanque en carretera. ¿Qué pasa ahí? Se riega el combustible. Hay daño material del vehículo, se dañó el vehículo, fuera de eso se regó el combustible, entonces todo arriesgaba de haber hecho un daño ambiental y fuera de eso se perdió la factura, la remesa o el manifiesto, o sea, eso costaba 40, 50 millones de pesos. Entonces, esta póliza de carga cubre esa pérdida de ese combustible, en este ejemplo, pero también lo cubre por hurto, por saqueo, por contaminación. Entonces, y fuera de eso se le ofrece a la estación de servicio y se le ofrece al transportador, que eso es un plus que tiene nuestro convenio. Y obvio, pues en primas o en condiciones muy competitivas en cuanto a valor a pagar. Tenemos el convenio de autos pesados, también para que lo revisemos.
O sea, estamos cotizando en este momento con 2 o 3 aseguradoras que nos están dando condiciones diferenciales. Conseguir una póliza a todo riesgo para un automóvil pesado que transporte combustible, Mauricio, es muy complicado. O sea, porque digamos que esa operación para las aseguradoras es de amplio riesgo, ¿sí? Entonces, aproveche y se pueden financiar también las pólizas. Sabemos que pueden llegar a ser otras pólizas, digamos, como de cierto nivel, por eso la compañía aseguradora nos da múltiples opciones de financiación. Y les tenía un as bajo la manga, o sea, ya la semana entrante lanzamos el convenio, la póliza de responsabilidad civil extracontractual de hidrocarburos para el transporte de combustible. Es decir, la póliza de un carro tanque debe tener varias pólizas y dentro de esas tiene una póliza obligatoria, así como la tienen las estaciones de servicio, pero la tienen los carro tanques. Sin esa póliza no pueden operar, es la póliza que se levanta ante el SICOM. Entonces, ya terminamos de diseñar el convenio, la semana entrante ya queda listo. Digamos, una póliza única en el mercado en cuanto a deducibles, primas, en cuanto a suscripción, porque también vemos que el transportador es un poquito, le causa un poquito de dificultad cuando le empezamos a pedir que formulario para firmar, que una cantidad de documentos. Entonces también tratamos de negociar con esta aseguradora que fuera un poquito más rápido, más fácil la suscripción de la póliza y lo logramos. Entonces, la semana entrante estaremos a través de todas las oficinas gremiales poniéndolos en conocimiento del convenio para que éstas lo repliquen, porque en realidad para el transportador es de múltiples beneficios porque logramos negociar una prima muy competitiva, Mauro. Entonces, mira que la idea es que con esto estamos tratando de blindar las operaciones, tanto de transporte como de la estación de servicio, para que una estación no tenga grises en la cobertura y no vaya a tener dolores de cabeza más adelante en algún evento. Pues sí, esa es la idea. Al final es proteger todo el patrimonio que ha costado tanto tiempo construir, tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Y pues, no sé, por aquí han pasado varios distribuidores minoristas, por ahí los hemos entrevistado, que dicen que son adictos a los seguros, ¿no? Pero hay que decir claramente que pues no necesita uno ser adicto, pero sí debe valorar la importancia de estar asegurado, ¿cierto? Porque finalmente lo que se protege y se ha construido durante tanto tiempo. Entonces, un poco el mensaje final de este tema es ese, ¿no? Tenía 2 preguntas puntuales, Liliana. Sí, está la información ahí, pero ¿dónde podemos conseguirla si alguien la está buscando por ahí? Ahí están tus datos de contacto, ¿cierto? Y un correo y un WhatsApp. Pero ¿hay alguna página web donde yo pueda tener toda esa información reunida, que son el portafolio de pólizas para las estaciones de servicio? ¿O hay alguna otra posibilidad de acceder a esa información ya así conjunta? Sí, digamos que en un mediano plazo sí, Mauro, la tendremos. La idea es que esté levantada en la misma página del administrador del fondo, ¿sí? Para que, digamos, que haya una generalidad de los productos, pero si ya hay interés de cotizar y de conocer cómo le quedaría la oferta a cada estación, la invitación sí es a escribirnos a este cuenta de correo pólizasrcsoldicon@fendipetroleo.com y al 311-760-9696. Inicialmente nos puede escribir por WhatsApp para que nosotros lo contactemos, que es una línea de mercado masivo, entonces tenemos mucho flujo de llamadas, por eso le pusimos WhatsApp, porque la idea es que nos escriban: hola, soy tal, estuve en tu charla, ya nosotros nos encargamos de hacerle el contacto. Sí, a veces escribir es mucho más efectivo que la llamada, ¿no? Los mensajes los veo. Discúlpeme. Un segundito, por favor, señor. El número del teléfono, que lo repitan. Sí, señor, 311-760-9696. Ya termina Liliana y vamos campo de las preguntas. Lili. Señor. ¿Qué estabas diciendo, perdón? En lo personal, digamos que cuando estoy atendiendo un cliente en línea, pues lo respeto y no tomo llamada en espera, ¿cierto? Para atender otra llamada, sino que yo termino de atender al cliente que tengo en la línea y entonces ya empiezo a revisar o mi equipo de trabajo empieza a revisar qué mensajitos tenemos. Entonces, por eso la importancia de que la invitación sea que inicialmente, por lo menos el contacto inicial, sea o al correíto o al WhatsApp. Correcto. Entonces, repito el número de WhatsApp para que usted escriba. 311-760-9696. Igual esto queda aquí en la presentación. Esta presentación se cuelga en la página también. Y el correo pólizas, con ese, pólizasrcesoldicon
fendipetroleo.com, ¿no? Para que lo tengamos presentes. Les recuerdo que esta charla está siendo grabada, la vamos a editar y la vamos a colgar nuevamente en la página. Recuerde que en la página usted puede encontrar todas las charlas que hemos hecho en todos los formatos, en Canopy, en Charlas Meet, ahí están todas. Usted va a la página que dice capacitación y ahí las encuentra todas. Aprovecho para decirles que ahí también hay un manual de certificación de estaciones de servicio automotriz que usted puede acceder completamente gratis. Usted simplemente entra sus datos y consulta el manual. Es un manual bien interesante que nos donó el ingeniero Oscar Domínguez para ilustración de todas las estaciones de servicio. Entonces, vamos con las preguntas, Lili, con Oscar. Discúlpenos la espera, por favor. Adelante, ¿de dónde se comunica? ¿Cuál es su nombre y su pregunta para Liliana, por favor? Hola, buenos días, ¿cómo están? Hablan con Valentina Cárdenas de EDS Terpel Carrera 80 en Medellín. Yo tengo una pregunta. Liliana ahorita hablaba con respecto a no asegurarse en cuanto a maquinaria y equipo por un menor valor de lo que realmente uno tiene, ¿cierto? Resulta que hay un modelo, pues que tenemos varias estaciones de servicio que es franquicias con Terpel, en la cual esos equipos pues no nos pertenecen, ¿cierto? Como tal la infraestructura y todo el tema pues como de la estación hace parte del patrimonio de Terpel, pero en caso tal de, por ejemplo, un lucro cesante, nosotros pues sí nos veríamos directamente afectados. Entonces voy a poner el siguiente ejemplo. Por un evento, un equipo de la estación, no sé, se dañó, dejó de funcionar o le cayó un techo encima, se cayó el techo, lo que sea. Entonces eso obviamente uno no lo tiene asegurado porque eso no hace parte del patrimonio como tal del operador, pero por ese daño hubo que parar ventas 15 días, 20 días. ¿Ahí habría alguna implicación en el lucro cesante de que esa maquinaria no esté asegurada por parte de nosotros? Sí, señora, buenos días. Conozco la modalidad de las pólizas de la franquicia de la Terpel. Me han contactado ya varios de diferentes partes del país, varias estaciones. Sí, y sí tiene inconvenientes, porque a ver, la contratación que se tiene a través del operador es muy básica, ¿sí? Primero está por debajo de los valores reales que se manejan en una estación normal. Nosotros no estamos, digamos, ni obligados, ni digamos que en lo personal yo no sugiero valores asegurados, pero uno sí, digamos que por la experiencia va conociendo más o menos cuánto puede costar un bien. Entonces, auditando la póliza nos dimos cuenta que primero está muy por debajo de la realidad y como ustedes denotan el ejemplo, o sea, si yo tengo mi maquinaria asegurada por un lado y voy a cobrar el lucro cesante por el otro, no voy a tener quien me atienda, no va a haber aseguradora que lo haga. Entonces aquí es tomar la decisión como estación de servicio que aún sabiendo que por obligación a mí el operador me tiene una póliza dentro de un paquete de póliza contratado de X forma, yo siendo administrador de la estación tomo la decisión de contratar una póliza completa con valores reales en realidad de la operación y le reclamo a mi compañía de seguros, aún sabiendo que tengo por allá una cobertura. Sí me hago entender, pero en este caso, si yo digo voy a adicionar, voy a coger una en exceso, entonces miro, aquí tengo la maquinaria por 50 millones, que no me alcanza para nada, entonces voy a coger aquí en la que yo contrate por otro lado, y mi maquinaria vale 500 millones, entonces voy a contratar 450 millones. Pues eso sería ideal, pero no hay compañía de seguros que se le mida ese exceso. Sí, porque en el momento de un evento, entonces no vas a ver, decir, bueno, y entonces en ese bien yo soy el dueño en el 40, en el 50, en el 70, o sea, no es una dinámica de seguros. Entonces, en este caso en especial, en la contratación que ustedes tienen, hay una amplia dificultad para el aseguramiento real de las estaciones de servicio. Bueno, y te hago otra pregunta. Hablamos de error en suministro, que es el convenio que ustedes tienen con Sura. Ahí también aplicaría el error en tanques, es decir, se conectó el carro tanque al spill que no era y descargué un compartimiento de diésel en un tanque de corriente. Eso se asegura. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, yo hago una contaminación del combustible, contamino tanto el que venía siendo transportado como el que estaba en tanques de la estación, ¿cierto? Entonces ahí, digamos, la indemnización o la atención es a través de la póliza de transporte de mercancías.
Ok. Yo Sí, de quisiera... la que habla ahorita, de la que habla ahorita, o sea, de la que me asegura todo lo que le pase al combustible, desde que es cargado en planta, operación, transporte y descargue. Digamos que eso es uno de los plus del convenio que fue negociado con, digamos, como con eso adicional, que me cubriera los eventos por cargue y descargue. Desde que la responsabilidad, obvio, sea del transportador. Aquí lo que hablábamos ahorita, aquí todas las aseguradoras entran a mirar la responsabilidad de su cliente o de su asegurado. Pero si, por ejemplo, se determina que la responsabilidad fue pues, del personal de la estación, porque, no sé, dentro de su ejercicio abrió la válvula y fue error de un empleado de la estación, ahí no habría cubrimiento. O sea, hay cubrimiento a través de la póliza PYME, multirriesgo, todo riesgo, desde que yo tenga asegurado el combustible. Ah, ok. Si está asegurado el combustible, entonces sí aplicaría. Sí, Ah, ok, sí, perfecto. señor. Listo. Y yo quisiera, Liliana, mira, digamos, por lo menos en Medellín somos como 25 franquiciados y la mayoría tenemos la póliza PYME con Sura, ¿cierto? Pero la verdad es que a nosotros sí nos sale muy costosa esa póliza y realmente eso nos toca pagarlo, pues como a nosotros no hay como un tema de apoyo por parte de Terpel. Entonces, a mí me gustaría como propiciar un espacio con esas 20, 15, no sé, estaciones que estemos interesadas en retomar el tema y como evaluar esos casos específicos. Lo que cambia es que hay unas estaciones más grandes que otras, pero el modelo es el mismo. Entonces, mira que vos ya conoces un poquito como lo de la maquinaria, lo de, pues, como ese tipo de cosas, para ver qué podemos lograr, pues, como para nosotros. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Y la invitación también es a las demás franquicias de Terpel a nivel nacional. Podemos abrir un espacio como estos, ya por cuenta del operador y lo que podemos es revisar para que, porque como le digo, o sea, esta es una llamada y una asesoría y una auditoría que ya le he hecho en diferentes estaciones ubicadas en diferentes puntos del país y la problemática es la misma. Y me atrevería, porque sé que podríamos tener la compañía ahí de la compañía de seguros, en este caso vendría a ser Allianz, que es la líder pues, del proyecto de Pendipetróleo, y también de la firma ajustadora, que también parece muy importante, que son los que están al frente del siniestro. Entonces son los que claramente también pueden escucharlos a ustedes en cuanto a todas las inquietudes que se presenten en reclamaciones. Entonces, igual ahí está mi teléfono, si quiere me escribe para yo ya liderar toda la atención, pero esa es la invitación. Ojalá lográramos hacer un grupo, porque sí me ha pasado en esta vigencia que me han contactado bastante y desafortunadamente nos ha tocado pues como rechazar el aseguramiento de la forma como nos la solicitan. Bueno, muchísimas gracias a Combus Carvajal, muy amable por esas preguntas tan interesantes. Yo tenía una, se me quedó ahí entre el tintero. Liliana habla de los convenios. ¿Esos convenios están vigentes hasta cuándo? Lo pregunto por lo siguiente. Tengamos en cuenta que la vigencia de la administración del fondo termina ya pronto, ¿sí? A comienzos del mes de marzo. Entonces, seguramente pues, esto no es un secreto para nadie, y todo el mundo lo sabe. Entonces, los convenios, ¿cómo quedan? Los convenios se mantienen, sí, sin problema, la oferta de estos productos únicos para las estaciones se mantiene vigente. Sí, o sea, los convenios, digamos que son gremiales, son liderados por Soldicón a través del administrador que tenga, ¿cierto? En este caso, el tomador de los convenios es Pendipetróleo, pero cuando se negocia con las aseguradoras, a ver, el convenio es del operador, ¿sí? Entonces lo que hace el operador es diseñar el producto de acuerdo al conocimiento y a las necesidades de Pendipetróleo, en este caso como administrador, avalado por Soldicón. Pero nosotros ponemos en conocimiento a las aseguradoras de la dinámica que se tiene con el cambio de administrador, ¿sí? Para que ellos estén conscientes que en algún momento el tomador va a ser Pendipetróleo, pero que puede que en otra vigencia sea esta sociedad o esta sociedad o esta sociedad, sin ningún problema. ¿Esto para qué? Para poder garantizar la continuidad de los mismos, ¿sí? Y porque normalmente en un año, Mauro,
no se alcanza como a fortalecer la flota, por decirlo de alguna manera, las expectativas de la aseguradora. Normalmente las aseguradoras hacen expectativas a 2 o 3 años, entonces los convenios no nos dan por un solo año, ¿sí? El primer año es para ajustar, para organizar, para salir al mercado, para mirar, y ya los demás años es para irse fortaleciendo, creciendo, hacer cambios si se tienen que hacer, etcétera. Entonces la tranquilidad para todos es que los convenios siguen, y los convenios son de pólizas individuales, ¿cierto? Esto no entra a una póliza colectiva, o sea, un cabezote, y que ahí se van metiendo todos los días, porque esa póliza sí vencería, como la póliza de Soldicom, por ejemplo, ¿cierto? Sí, la No, póliza aquí es, RCE, ¿no? La obligatoria, la de sí, la julio. póliza de Soldicom es una póliza única con 6.000 y pico de certificados, y todos se venden el mismo día, ¿cierto? 31 de No, julio del acá 2026, sí, ok, sí, está clarísimo. en cambio acá es, la contratación es individual. Si yo lo asesoro, le gustó mi asesoría, entendió el producto, veo que es necesario que lo tenga, arrancamos vigencia el 13 de febrero, su póliza se va a vencer el 13 de febrero, indiferente del cambio de administrador. Sí, muy importante esa aclaración, Lili, porque digamos que no sobra quien de pronto llame y que no se vaya a encontrar uno con la sorpresa de Liliana. No, este teléfono ya no es de Liliana. No, Liliana ya no está aquí, no responde Liliana. Oye, pero si hace poquito la escuchamos en Liliana hablar de los convenios. ¿Ah? Aquí estoy y estaré. Bueno. Bendita seas, Liliana. Amén. Bueno, ok, no sé si hay más preguntas. Les recuerdo que esta charla, como todas las charlas de DS Seguras, las de Charlas Milas, de Canopy, están en la página web, van a quedar ahí, fondosoldicom.com. Usted entra a la pestaña de capacitaciones y ahí las encuentra completicas. Estas charlas de MIT adicionalmente tienen la característica de que van anexa el PDF de la charla. Entonces usted puede consultar aquí un concepto que no me quedó claro. El contacto de la persona que hizo la charla, ahí está. Todo está ahí. Público y para el servicio de todos los distribuidores minoristas del país. De eso se trata. Nosotros aquí lo único que hacemos es un puente entre los que saben, como Liliana, y todos los demás que queremos saber, los que tenemos sed de conocimiento. Entonces, el conocimiento específico que está relacionado con su negocio, que es la estación de servicio, con la seguridad de su negocio, con la sostenibilidad de su negocio, pues aquí nosotros hacemos el puente y le brindamos esa oportunidad. Ese es el espíritu de todo esto, ¿no? Nada más. Y lo que hacemos es hacer uso de la tecnología para que esto llegue allá, al último rincón del país, donde usted se pueda conectar a un enlace en un computador o desde un celular también y tener acceso a esta información que es tan importante para todos. Es lo que hemos querido hacer en esta vigencia también, llevar conocimiento específico para sus estaciones y particularmente en este tema de los seguros, que es tan importante para proteger su patrimonio familiar y personal, ¿no? Liliana, no me queda más, entonces no veo preguntas, no veo más preguntas por acá. Mauricio, yo Sí, Liliana. recordando acá un favor que me pidieron hace unos días en cuanto a la plataforma SICOM. Se ha presentado, nosotros en la parte de seguros, digamos que no tenemos nada que ver con la plataforma, pero obvio la póliza obligatoria en el tema de los carro tanques, de la que hablaba ahorita, la que sale el convenio la semana entrante, igual nosotros trabajamos esa póliza en este momento también. Resulta que hemos recibido llamadas de diferentes partes donde les han tenido que volver a colgar la información en el SICOM, ¿sí? Y han tenido bloqueos por parte de la plataforma de la operación de transporte. Entonces, lo primero es aclararles que la compañía de seguros, porque se nos ha hecho la pregunta, la compañía de seguros no tiene nada que ver con el proceso del SICOM, ¿cierto? Dos, nosotros hace años atrás, dentro de nuestro grupo, nuestro staff, habían unos funcionarios que se dedicaban a recibir la póliza y hacían todo el proceso ante el SICOM. Por los cambios que se dieron con el nuevo SICOM y eso, ya el obligado a levantar la póliza es cada transportador. Como hay transportadores que no tienen, digamos, el acceso a un computador y eso, la idea acá es que levanten la mano a una de sus estaciones con las estaciones que trabajan, a las cuales le transportan, para que les puedan hacer el favor de actualizar la póliza ante la plataforma, o que por lo menos les ayuden a conseguir personas que en realidad sí sepan del proceso, porque también nos hemos dado cuenta que al SICOM han estado levantando la póliza de transporte de carga
o levantando la póliza, todo riesgo del carro. Y ahí, cuando el funcionario del SICOM va a certificar la póliza, no va a encontrar ni el decreto, ni las cláusulas reglamentarias, ni todo lo que por norma se le exige a un carro tanque. Listo. Entonces, esa es la invitación. Me dijeron que por favor aprovechara el espacio para que tengan presente de que nosotros desde que nosotros podamos, pues los ponemos en contacto con los expertos, pero digamos que no es dentro del proceso de póliza que el SICON está dentro de nuestras, digamos, obligaciones, por decirlo de alguna forma. ¿Listo? Por eso les doy los tips para que puedan lograr levantar la información de forma adecuada y a través de quién les pueda colaborar. ¿Está bien? Sí, además que se trata de un trabajo en equipo, ¿no? Donde todos salen beneficiados o perjudicados dependiendo de, ¿no? Liliana, sí, Liliana ahora de la plataforma. Tengo que agradecer también todo el trabajo que se hizo este año pasado, en vigencia 2025, con todo el tema de la póliza de RCE, que es un tema, digamos que por la trascendencia que tiene, porque es un beneficio que entrega el Fondo Soldicón a más de 6.000 estaciones, son 6.100 casi, que son aportantes activos al Fondo Soldicón. O sea, por la magnitud, pues requiere una operación importante y se ha logrado en la dinámica con los distintos administradores del Fondo Soldicón, valga decirlo, avances muy importantes. Este año pasado el tema pasó casi intrascendente, ¿no? Del 31 de julio al 1 de agosto, con la angustia pues, de que el SICOM fuera a bloquear la estación y demás, ya eso se ha gestionado con el Ministerio, con el SICOM, con la Dirección de Hidrocarburos, se han entregado las respectivas bases de datos, la tranquilidad para todo el mundo, se generó la landing para la descarga del certificado de la póliza, donde cualquiera puede entrar ahí. Es que los que llevamos años en este sector hemos sido testigos también de muchos procesos que se han mejorado, particularmente. Yo fui testigo de cómo se imprimía la póliza y hay que enviársela por el correo certificado a la estación, porque si no la van a cerrar, la van a bloquear. Entonces, valga la pena destacar aquí estos avances que se han generado, que son muy importantes para la operación de la estación de servicio y que representan también un beneficio que entrega el Fondo Soldicón a todos los aportantes activos del país, ¿no? En cualquier región del país. Así que, Liliana, muchísimas gracias por todo ese aporte tan importante que nos has brindado. Gracias por las capacitaciones brindadas a través tuyo, a través de todos los profesionales que se han vinculado a esta estrategia de seguros. Esperemos que en la nueva administración se mantenga este espacio que es tan importante para encontrarnos una vez al mes, una vez cada mes y medio, para charlar de temas de seguros que están. Gracias a María Eugenia también por toda la colaboración ahí detrás de la operación logística de Liliana. Liliana, mil gracias y esperamos vernos en la nueva vigencia. Esta es la última charla de EDS Seguras y estará colgada ahí en la página web. Eli. Muchas gracias, Mauro, y gracias a todos los que se conectaron. Un feliz día. Bueno, así es. Muchísimas gracias a todos y los esperamos nuevamente. Martes 24 de febrero estaremos con la última charla del surtidor jurídico online. 26, la rendición de cuentas en Canopy en vivo a las 10 de la mañana. Y la próxima semana, 18 de febrero, tenemos nuestro evento máximo de la Asamblea General Ordinaria de Aportantes al Fondo Soldicón número 69 aquí en la ciudad de Bogotá. Para todos el mejor de los días, que mejore el clima. Saludo a todos los que se han visto damnificados, todo nuestro mensaje y toda nuestra solidaridad con ellos. Y esperamos vernos muy pronto. Chao, chao.